Les voy a pedir, si son tan amables, y abren sus Biblias en la carta de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Hoy vamos a aprender una palabra que tiene que ver con ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Eso nos manda la Escritura, que seamos imitadores de Él. Así que en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Antes de iniciar con la lectura, nada más a manera de resumen, esa es una carta escrita por el apóstol Pablo. Mis hermanos, si hay una carta, toda la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu Santo, ¿cierto? Toda la palabra de Dios. Pero hay libros, hay cartas que son con mucha riqueza. Estamos frente a una carta tan importante para la vida del cristiano, tan pero tan importante, porque esta carta explica puntualmente. Ahora nuestro hermano Yadir mencionaba las bendiciones que tenemos, ¿cierto? Bendiciones espirituales. La Escritura se encarga precisamente de decirle al creyente, de decirle a aquella persona que ha sido declarada justa delante de Dios: vea lo rico que es usted, dése cuenta de las bendiciones que tiene. Y de hecho es una carta que nos desafía a los cristianos para que vivamos como cristianos, como justos, como hombres y mujeres que hemos renacido, pero no solamente nos lanza a vivirlo, sino que nos explica la razón del por qué. De hecho, Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos de Efesios, doctrina, doctrina y doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanzas, ¿verdad? Teórica, mucha teoría. Por ejemplo, más que bendecidos. Nosotros somos más que bendecidos. Y las bendiciones son espirituales. Y el apóstol Pablo empieza detalladamente a describir cada una de esas bendiciones con las que usted y yo contamos. Esos son los primeros 3 capítulos. ¿Para qué? Para que en el 4.º capítulo inicie ahora a decirnos la práctica. ¿Cómo es que un cristiano tiene que vivir? Esto es como cuando los que hicieron prueba de manejo, ¿verdad? Hicieron un examen teórico. Entonces responde muy bien a las preguntas, ¿verdad? Se puede adelantar en doble raya amarilla, respondemos bien. El manual dice que no, ¿verdad? Eso dice el manual, así tenemos que responder. Pero una vez que nos dan el vehículo, ahí está la práctica. Tenemos que llevar a cabo. ¿Podríamos adelantar en amarillo? Según el manual, no podemos hacerlo. Es exactamente, o es un ejemplo para poder comprender la carta a los Efesios. Primeros 3, mucha doctrina, mucho conocimiento para que el justo sepa cómo ahora puede desenvolverse en lo que va a pedir el Señor a partir del capítulo 4. Por eso el capítulo 5, y vamos a estudiar hoy 2 versículos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Esos son los 2 versículos que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora bien, mis hermanos, seamos muy francos con nosotros mismos. Si hay una tensión, si hay algo que realmente es desafiante, es como un creyente. Cuando digo creyente, se entiende que es un justo, un hijo de Dios. ¿Cómo es que un hijo de Dios puede vivir en un mundo como el que estamos viviendo hoy, tratando de mantener intacta su fe, tratando de mantener una santidad impecable? ¿Cómo puede hacerlo? Es un reto. Redes sociales, es un verdadero reto abrir redes sociales y no ver el bombardeo que se recibe constantemente, encender noticias, caminar por las calles. Hermanos, son bombardeos constantes. Entonces la pregunta aquí es: ¿un cristiano puede vivir según Dios? Porque aquí hay algunos pensamientos. Hay quienes dicen: vivir, un cristiano que viva como la Biblia manda vivir, es imposible. La única forma de lograrlo es
tratando, como quien dice, de negociar un poquito. Cumplo esto por acá, por allá, un poquitito. Esa es una forma de pensar, pero quien piensa de esa manera está totalmente equivocado. Tiene un pensamiento muy, pero muy erróneo de las escrituras. De hecho, quien piensa así no puede ser llamado cristiano, porque su pensamiento es imposible vivir como cristianos. No se puede vivir como cristianos, dicen algunos. Entonces, esas mentes están totalmente perdidas. Comentarios, y quizá usted ha escuchado este comentario, es que esto se escribió en otros tiempos. ¿Lo ha escuchado? Eso se escribió en otros tiempos. Nuestros tiempos son diferentes. Mis hermanos, el Evangelio es el mismo. El Evangelio es el mismo. Entonces, son excusas que las personas presentan para decir, yo no puedo vivir de acuerdo a como Dios pide. Y cuando ese pensamiento se tiene, es porque no se ha comprendido el Evangelio. Se ha mantenido, se ha vivido una vida religiosa posiblemente. Y se llega a la conclusión de que es imposible, porque es imposible, de hecho la escritura lo menciona, es imposible que nosotros cumplamos la ley, pero muchos siguen viviendo muy equivocadas de esa mente, de esa manera, y por eso sus mentes están muy, pero muy desviadas, y les hace llegar a estas conclusiones, como que el cristiano tiene que ser astuto y pellizcar un poquito de allá y otro por acá para poder vivir y que el mundo no lo aplaste. Pero mi pregunta en esta tarde es, ¿podemos amoldarnos nosotros al mundo? ¿O será que podemos vivir como verdaderos cristianos? La Biblia da la respuesta. Y el apóstol Pablo tiene algo que decirnos justamente respecto a este tema con estos versículos que yo acabo de leer hace un momento. Si les dije hace un instante que los capítulos anteriores, ¿verdad?, son muy doctrinales. Justamente en el capítulo 4, mis hermanos, nada más para los que tienen, les gusta llevar notas, en el capítulo 4, del versículo 1 al 16, la Biblia enseña cómo es que un justo tiene que mostrarse dentro de la iglesia. Cómo es que nosotros, como justos dentro de la iglesia, cómo debe ser nuestro accionar. Así lo explica el capítulo 4, versículo 1 al 16. Ahí aparece cómo interactuar, por qué Dios dio dones, para qué son esos dones, todo eso aparece. Pero a partir del versículo 17, capítulo 4, verso 17, y hasta el capítulo 5 y verso 21, que es justamente hoy estamos en el puro centro, allí Dios muestra a través de las escrituras cómo es que un justo, cómo puede y debe vivir en este mundo. Allí lo explica muy bien. Hoy vamos a ver una pequeña parte de eso. Pero ya que los que están anotando, en el capítulo 5, verso 22 y hasta el capítulo 6, verso 9, enseña cómo es que un justo tiene que vivir en su hogar. Y esto es muy desafiante, ¿verdad? En la iglesia es muy fácil vivir como cristiano. En el mundo alguien se la puede jugar, pero en el hogar, mis hermanos, allí es donde, como dicen algunos, se caen las medallas de muchos, ¿verdad? Porque no sabe cómo dirigir su hogar, no sabe cómo vivir en la vida de creyente. Y hablo tanto a hombres como a mujeres. De hecho, esta carta la estamos exponiendo en la iglesia Heredia, y uno de los hermanos contaba hoy, por cierto, me hizo un comentario y él me decía, pastor, ¿cuándo enseña que la mujer tiene que sujetarse al varón? ¿Verdad? Él está esperando ese momento. Y me dijo, ese día yo quiero llegar para escuchar. Yo le dije, bueno, llegue para que escuche todo, ¿verdad? No solamente y entender a qué se refiere, sino cuáles son sus responsabilidades y obligaciones como esposo delante de Dios. Porque en Efesios toca esa parte del creyente en su hogar, como padre, como esposo y también los hijos, ¿verdad? ¿Cómo debe ser su caminar dentro del hogar? Pero bueno, hoy estamos considerando la vida del cristiano, del justo en el mundo. Muchos dicen los tiempos han cambiado, ¿verdad? Es un pensamiento de algunos, pero mis hermanos, yo les quiero llevar a meditar en esto. Lo que hoy nosotros vemos, hoy en día, ¿verdad? Que ciertamente hay mucha depravación,
hay mucha depravación. Ahorita, por ejemplo, salieron los terriers, ¿verdad? Que son personas que se creen animales, que se identifican con animales. Hace un tiempo atrás, no sé si usted recuerda, eran los emu. Recuerda que se vestían de negro, siempre son modas. Y bueno, voy a irme a las pruebas. Capítulo 4 de Efesios, sabiendo dónde estamos, nada más démosle vuelta a la hoja en el capítulo 4 y verso 17. Esto estamos viendo en los tiempos en que se escribe esta carta a los Efesios. Estamos hablando de muchos siglos atrás. Note lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17 y hasta el 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto estaba sucediendo en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, el mundo puede ser más malo, menos malo hoy que antes, pero la maldad siempre ha sido la misma. Y esa maldad ha estado en el corazón del ser humano. Por eso es una excusa muy sin argumento para los que dicen fueron otros tiempos cuando se escribió la Biblia. Hermanos, la Biblia y el Evangelio ha estado siempre y ha estado precisamente para alumbrar esos corazones que han estado caminando totalmente torcidos. De hecho, si usted le da una ojeadita a Romanos capítulo 1 y usted lo compara con lo que está pasando ahorita, usted dice justamente lo mismo. Es más, me gustaría que lo veamos un segundito, Romanos capítulo 1. Dice Romanos capítulo 1, y voy a leer el versículo 21, Romanos 1, 21, y notemos si esto no sucede hoy también. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y noten este verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que la maldad estuvo allí? Siempre ha estado, siempre ha estado. Sin embargo, mis hermanos, hay una clave muy importante. El apóstol Pablo está exhortando a los efesios y les dice entonces, ya no vivan como los gentiles. Ustedes no deben vivir así. ¿Por qué razón no deben vivir así? Porque usted, y si sabemos, allí mismo en Efesios 4, que es el que leímos antes, Efesios 4, pero ver en el verso 20, esa es la clave. Esa es la clave del por qué el creyente, el justo, el que ha renacido, no puede ser como los gentiles, no puede vivir como los gentiles. Dice Efesios capítulo 4 y versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esta es la clave. No importa qué tan malo sea el mundo, como les decía anteriormente, más malo, menos malo. Nosotros no dependemos de la maldad de este mundo. Nosotros dependemos del poder de Cristo que está en nosotros. El mundo seguirá siendo malo. Ha sido malo y seguirá siendo malo. Pero el poder de Cristo que está en nosotros es el que nos permite. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Bien, ¿se entiende ese punto de cómo esa maldad siempre ha estado? Pero volviendo a nuestro texto, que es Efesios capítulo 5 y versículo 1,
quiero señalar allí una palabra muy, pero muy interesante. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Lo leemos juntos, mis hermanos, a cuenta de 3, dice así: 1, 2, 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa palabra imitador que usted puede observar allí, se tiene en la pantalla, ¿verdad? Esa palabra que tienen allí en su pantalla, esa palabra imitar viene del original mimites. Suena como a mimo, ¿verdad? Mimo. ¿Saben qué es mimo? Sí. Mimo es hacer lenguaje sin palabras, ¿verdad? Pero que con muecas, con gestos, ¿verdad? Se está queriendo decir algo. El mimo, ¿verdad? El mimo imita algo. Ahora, notemos algo muy importante nosotros aquí. Una mímica. Quiere decir algo, transmitir algo, repetir gestos, movimientos, muecas, la voz, inclusive el comportamiento de alguna persona. Lo que parece estar diciendo la escritura, el apóstol Pablo acá es: Dios pide que los creyentes repitan lo que Él hace. Eso es lo que Dios quiere, que se repita lo que Él ha estado haciendo. Ahora, aquí donde el Evangelio empieza a desligarse, nunca ha estado unido, pero en las mentes de las personas, el Evangelio es lo mismo que siempre han oído. Pero cuando nosotros comprendemos que el Evangelio tiene que ver no con una lista de cosas permitidas y otra lista de cosas no permitidas. Muchos piensan así, pero eso se llama legalismo. A ver, pastor, ¿qué puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Para ver si me acomodo. Eso se llama legalismo. Pero la escritura nos enseña más bien a nosotros a que debemos de imitar a Dios. Ese es el punto. Imitar a Dios. No es cuestionarme, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? No, imite al Señor, imite a Dios. Y esa es la norma de santidad que nosotros encontramos en la Escritura. Si usted me acompaña un segundito a San Mateo capítulo 5 y verso 43. San Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, 43 y hasta el 45, dice así la escritura. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y saltemos al verso 48. Dice el verso 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que imitar a Dios. Pero noten que decía, mis hermanos, que todo lo que leímos al verso 43 de ese capítulo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él nos da un ejemplo. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él sobre buenos y malos. Dios hace esto. Hace llover. Dios hace que el sol salga. Entonces dice: ustedes sean imitadores de Dios. Debemos ser imitadores. Imitar a nuestro Señor. O si queremos verlo más concretamente, debemos imitar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Veamos en San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, y verso 34, perdón, 13, verso 34. San Juan 13, 34 dice de esta manera. San Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra de Dios. Ahora, ese mandamiento ya estaba. ¿Qué es lo nuevo? Porque dice, un mandamiento nuevo os doy. El amarse unos a otros ya estaba. Lo que es nuevo es el estándar. Cristo dice, como yo los he amado. No es lo mismo que nos digan, tenemos que amarnos unos a otros. Pero si nos dice, como Cristo amó, ahí el asunto cambia porque se eleva ahora el desafío para nosotros. Ahora tenemos que amar como Él amó. Y mis hermanos, créanme que son muchos, pero muchos los versículos que afirman esta gran verdad. Sin embargo, yo quiero mencionar algunos de ellos. Primera Corintios capítulo 11 y versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 1. Dice, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo entonces dice, véanme a mí, imítenme, repitan lo que yo estoy haciendo. Y Pablo no lo hace con jactancia, Pablo lo hace, ¿por qué razón? Dice, porque yo imito a Cristo. Yo imito a Cristo, entonces imítenme a mí. Tienen que imitarme a mí. Esto es muy importante. Cuando usted tiene un hermano, un líder, un servidor cercano, y ese hombre, esa mujer imita a Cristo, imite a esa persona, porque está cumpliendo exactamente lo que Pablo está diciendo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Luego Filipenses capítulo 2 y versículo 5, un pasaje muy, pero muy hermoso. Filipenses capítulo 2 y verso 5 habla de la humildad de nuestro Señor, de la disposición para servir. Y dice así el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? De humildad, de servicio. Mis hermanos, que a mí me sorprende cada vez que leo cómo el Señor fue crucificado, su camino de dolor y cómo palabras como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Salía de él siendo crucificado por pecadores por quienes él estaba muriendo. Es impresionante. Esa actitud, dice Filipenses, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en Efesios, para citar un texto más, Efesios capítulo 5, ya que estamos allí en Efesios, pero el capítulo 5 y versículo 25, Efesios 5, 25. Dice Efesios capítulo 5 y verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que quiero que noten es como Cristo es el ejemplo. Cristo es siempre el ejemplo y por eso es que tenemos que imitarlo, tanto como esposos, como hermanos, como padres, imitar a Cristo, imitar su caminar, su actitud, su accionar. Si nosotros somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, esta es la norma. Mis hermanos, no somos moralistas, somos imitadores de Cristo. Eso es, no moralistas, sino imitadores de nuestro Señor. Nosotros, y esto es importante también decirlo, no podemos imitarlo en su omnipresencia, ¿verdad? Porque Él está en todo lugar, nosotros no. No podemos imitarlo en su omnipotencia, Él es el Todopoderoso. No podemos hacerlo en la omnisciencia porque Él conoce todo. Pero hay áreas en las que sí podemos nosotros imitarlo. ¿Y en qué? En el carácter de Dios. Los 10 mandamientos. Usted ve cada uno de ellos reflejan algo, carácter de Dios. El carácter de Dios se refleja en su ley. De hecho, el apóstol Pablo pues, explica esto un poquito en Romanos capítulo 8 y versículo 29. Romanos 8 y verso 29.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es tan perfecta que amarra todos los textos, los va a ir amarrando siempre. Dice Romanos 8 y verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten, mis hermanos, cuál es la razón del por qué fuimos libertados de la esclavitud. Fuimos liberados de la esclavitud para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que nosotros cada día un poquito más y un poquito más nos parezcamos a nuestro Señor. Hoy nos falta mucho, mañana nos faltará menos, y cada día, conforme va pasando, vamos pareciéndonos más a nuestro Señor, mientras crecemos espiritualmente, mientras alcanzamos esa madurez que se espera de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1 y verso 14, también nos ubica un poquito en este sentido. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 14. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y hasta el 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hay un llamado a la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Y es aquí donde radica la importancia de conocerlo verdaderamente. En la cruz ocurre un intercambio glorioso. ¿Cuál fue ese intercambio? La santidad de Cristo vino sobre nosotros y Él tomó la corrupción, Él tomó el pecado. La justicia de Cristo fue trasladada a nosotros. La inmundicia y la justicia nuestra, Cristo cargó con todo eso. A los ojos de Dios, entonces, un justo es santo. ¿Sí? Amén. Dado únicamente por gracia. Sin embargo, la palabra santidad, y aquí donde muchos podrían confundirse, somos llamados santos. Ahora, una palabra muy oportuna y muy verdadera que decía mi hermano Yadir, la reunión de los santos, porque todos tenemos la santidad de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma ha regresado a la vida. El espíritu nuestro volvió a nacer, santos, justos como nuestro Señor. Pero nuestro cuerpo necesita santidad, necesita nuestro diario vivir, necesitamos sí o sí anhelar esta santidad y vivir esta santidad. Por eso es que es importante esta carta que el apóstol Pablo dirige a los justos. ¿Cómo tienen que vivir en el mundo? Santos, como Dios es santo, que es lo que estamos aprendiendo nosotros ahorita. Entonces, los 10 mandamientos hoy siguen vigentes en el sentido de que es la ley, de que es, perdón, el carácter de Dios, es el carácter moral de Dios. Y ese carácter moral de Dios está presente a nosotros para que podamos vernos reflejados en Él. ¿Me parezco en eso al Señor? No, me falta. Debo imitarlo, tengo que imitarlo, tengo que esforzarme para parecerme cada vez más a mi Señor. Tengo que hacerlo sí o sí. El salmista, en el Salmo 119, un salmo precioso. Hoy no podemos leerlo todo por falta de tiempo, ¿verdad? Pero el Salmo 119 dice así, 119 y verso 97. Salmo 119, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Mis hermanos, estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Por eso es que Cristo es castigado. Cristo recibe el peso. La ley condenaba a la humanidad. Cristo cumple, sí o sí cumple el Señor y nos otorga entonces la santidad, la justificación. Pero la ley moral de Dios sigue estando para nosotros. No vivimos por ley, pero aparece la ley para que nosotros podamos vernos, para que podamos ver el carácter de Dios.
y esforzarnos en nuestro diario vivir para parecernos cada vez más y más a nuestro Señor. ¿Qué es lo que refleja ese carácter de Dios, esos mandamientos? ¿Qué reflejan? La santidad de Dios, la justicia de Dios y la bondad de Dios. Vemos eso a través de los mandamientos, a través de ellos vemos precisamente su santidad, su justicia, su bondad. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7 y versículo 12. Lo dice de esta manera. Dice: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice Pablo. Entonces, eso, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos mirar para comprender perfectamente. En Juan 14:15 dice así la escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, el que ama a Dios, ama su carácter. El que ama a Dios, ama su carácter, ama sus mandamientos. Es imposible que una persona diga: yo amo a Dios, pero no me gustan mucho los mandamientos, no me gusta su carácter, es lo que está diciendo. Por eso no es congruente. El que ama al Señor, ama su carácter. Y la ley o los mandamientos no son una camisa de fuerza. Para el que conoce a Dios y lo ama, sus mandamientos no son gravosos, son una delicia. Por eso, mis hermanos, Dios traza un camino en su vida o en mi vida. Dios traza un camino. Si nosotros conocemos y creemos fielmente a ese carácter de Dios, cuando estamos por ese camino, tal vez que no es muy grato, pero que estamos caminando por allí, sabemos que ese camino Dios lo permite porque es lo mejor para nosotros, aunque no nos guste, pero Dios lo está trazando porque Él busca siempre el bien para sus hijos. Entonces, eso tiene que ver mucho con cuánto yo me apego a las escrituras, cuánto yo puedo mirar las escrituras, en donde puedo saber que es justa, el carácter de Dios es justo, es bondadoso. Allí yo puedo empezar a verlo y allí yo puedo empezar a ver su santidad y me va a llevar, me va a desafiar para que yo viva conforme a esto. Dos salmos más que quiero que veamos para continuar con nuestro sermón de Efesios. El Salmo 19:8. Capítulo 19, Salmo 19, verso 8. Habla precisamente de esos mandamientos. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por eso nosotros podemos contemplar de esta manera su palabra, sus mandamientos. Y el Salmo 119 y verso 45 revela una gran verdad. Dice el Salmo 119 y verso 45: y andaré en libertad. Noten esto: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Mis hermanos, los mandamientos no esclavizan a nadie. Por eso les digo, la palabra de Dios, su ley, no es una camisa de fuerza. Muchos lo ven como una camisa de fuerza. La ley de Dios, los mandamientos del Señor traen libertad. Lo que esclaviza al ser humano es el pecado, solamente, no la ley de Dios. La ley nunca esclaviza, el pecado esclaviza. Un hombre solamente cuando es libre puede experimentar esta santidad del Señor, cuando entiende su libertad. Un hombre solo puede ser feliz cuando puede ser santo, cuando ve esa santidad de Dios y puede imitar en su diario vivir. Volviendo a nuestro texto de Efesios 5 y verso 1. Hay un detalle allí muy importante. Dice Efesios 5:1 nuevamente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Mis hermanos, ¿por qué los cristianos debemos imitar a Dios? ¿Por qué es que un cristiano debe imitar a Dios? Lo debe hacer porque es hijo. El hecho de que seamos hijos de Dios nos debe llevar a imitarlo a Él. Debe llevarnos a Él siempre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados.
es algo real. Los hijos imitan a sus padres. Em, Hay videos que usted puede encontrar de bebés, imitando a sus padres, con sus movimientos, con sus muecas, en todo lo imitan, en todo. De hecho, vi una bebita de unos 2 años y medio, 3 años, siguiendo a la mamá, imitándola con la escoba, haciendo los mismos movimientos que la mamá estaba haciendo. Y usted puede encontrar muchos de estos niños imitando a sus padres con sus palabras, inclusive, con los movimientos de sus manos. Entonces, eso es algo que ya se trae. Los niños, los hijos van a imitar a sus padres. Como dice nuestro texto, sed pues imitadores de Dios como hijos, amados, como hijos. Entonces, los hijos sí o sí van a imitar a sus padres. Los padres van a ejercer influencia sobre sus hijos. Hay un artículo que en algún momento leí de la psicología y una psicóloga creyente, una psicóloga que la palabra es su herramienta para la labor que ella desempeña. Y me llamó la atención porque dice, los niños primero miran y observan, después aprenden y por último imitan. Ellos ven, observan, aprenden y luego imitan. Ahora noten lo que el Señor está diciéndonos a nosotros por medio de ese texto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vean, escuchen, aprendan y ahora hagan lo que Él dice. Yo, por ejemplo, contaba a los hermanos de la iglesia heredia, yo tenía un tic, no sé si todavía, tal vez se me quitó, tal vez todavía lo tengo, y es con mis labios, yo se los muevo, sin estar hablando y se me mueven. Y mi hijo Pablo, el mayor, cuando lo veíamos, hacía exactamente lo mismo. Entonces las tías se reían porque decían igual al papá, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no sé si en este caso es aprendido o genético, lo cierto es que imitan. Y aquí la escritura nos está hablando a nosotros hijos. Como hijos, imiten al Señor, imiten. Por eso, mis amados hermanos, nosotros siendo hijos de Dios debemos entender que Dios operó un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Un cambio muy, pero muy profundo en el estatus legal. Antes culpables ante Dios. Fuimos trasladados a ser justos, de culpables a justos, en el estatus legal ante Dios, de pecadores a justos, de culpables a inocentes. Entonces, ese cambio ocurre ese cambio y un cambio en el interior, un cambio interno en cada uno de nosotros, de manera que cada día que pasa, como les decía, un hijo de Dios tiene que ir siendo transformado. Muchos a un ritmo diferente de otros, pero todos tenemos que ir siendo transformados conforme pase el tiempo. Aquí mismo, ya que estamos en Efesios, nada más un capítulo atrás, verso 22, nos damos cuenta de este llamado de atención del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 22 y hasta el 24, dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la meta? Parecernos más a Cristo. Esa es la meta de cada uno de nosotros, parecernos más y más. Pero no sé si notaron, si prestaron atención a ese versículo anterior de Efesios 5:1, que esa palabra debe llamarnos mucho la atención. Veámoslo nuevamente, Efesios 5:1, y vamos a ver cómo hay una palabra allí, no digo que escondida, pero sí que debemos escudriñar muy bien. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos, ¿qué cosa? Amados. Un hijo amado tiene más responsabilidad de parecerse a su padre, de querer honrar a su padre. Mis hermanos, el hijo amado tiene más razones para querer imitar a sus padres. Un hijo amado va a tener más razones. Y no olvidemos que nuestro padre es perfecto. Quizá nuestro padre terrenal, hay cosas que nos gustó en algún momento nuestros padres y quisimos imitar.
Otras cosas dijimos, no, yo no quiero parecerme ya a mi papá en esto o a mi mamá en esto. Pero nuestro Padre Celestial es perfecto y nosotros somos llamados hijos amados. Por eso es imposible, pero es imposible que una persona tenga comunión con Dios y que esa persona sea indiferente a Dios. Quiero decir, una persona que con sus labios responda bien a la justicia, yo soy justo, yo soy hijo de Dios, pero que no refleje ese carácter de Dios. Esto, según la Biblia, mis hermanos, no es posible. Es imposible que un hijo de Dios no se parezca a Dios. Tiene que parecerse y tiene que esforzarse para parecerse cada vez más y más. De hecho, ese es el argumento que nuestro Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Él da este argumento. Cristo mismo da este argumento. Lo leímos hace un momento, pero podemos verlo nuevamente en Mateo 5:43. Allí está Cristo Jesús dando un sermón y presentando este argumento para aquellos llamados hijos del Dios Altísimo. Dice Mateo capítulo 5 y verso 43 y al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El que hace llover sobre justos e injustos es su papá, es mi papá. El que hace salir el sol sobre buenos y malos es su padre, es mi padre, es nuestro padre. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, ustedes tienen que hacer eso. Así como su padre, hagan igual, respondan de la misma manera. Argumento que presenta nuestro Señor Jesucristo, ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. El Señor le dice a su pueblo, con amor eterno te he amado. Mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios predestina su iglesia para que un día pueda ser presentada delante de Él. Pero antes de que sea presentada perfecta delante de Él, nos da a nosotros una vida, siendo ya escogidos desde antes de la fundación del mundo por medio de la fe. Creímos. ¿Qué sucedió allí? Quitó las cadenas del pecado, nos corona de favores, hermanos, nos redimió, nos perdonó, y aún sabiendo las veces que le íbamos a fallar. Yo pregunto, ¿cuántos pecados se perdonó el Señor? Muchos. ¿Pasados, presentes o futuros? Todos los pecados. Cuán grande amor de nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Si Dios nos ha amado así, nosotros debemos también amarnos los unos a los otros, dice Juan. Debemos amarnos los unos a los otros. Ahora yo quiero que veamos, según el texto, cómo debemos imitar a Dios. Hay algo específico en donde aquí el texto nos va a llevar a que podamos, una dirección muy específica. Efesios capítulo 5, verso 2, siguiendo con nuestro sermón y el versículo con el que vamos a concluir, que es Efesios 5, versículo 2, dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa palabra andar implica un estilo de vida, andar, y el diario vivir, andar, cómo caminamos, eso es lo que significa andar. Dice, andad en amor, o sea, caminemos en amor. Y llama mucho la atención que está en presente. Se dio cuenta que no dice ni a futuro ni en pasado, sino en presente, andar, andar. Quiere decir que constantemente los hijos de Dios tienen que mostrar el amor, tienen que mostrar siempre. Es un indicativo de un hábito que los hijos de Dios deben de mantener en su vida todos los días. Dios espera que nos comportemos de esa manera todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué razón? Porque el amor es el principio de nuestra vida. El amor es el principio que debe gobernar nuestras vidas. En 1 Corintios 16 y verso 14 dice la escritura de esta forma:
para que podamos comprender esto que acaba de decir, de que el amor debe gobernar nuestras vidas. Y voy a citar un par de textos para que nos quede todavía más claro. Dice 1 Corintios 16 y verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y Colosenses 3, verso 14. Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice así. Y sobre todas estas cosas, noten esto, porque ha dicho más, pero dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Un creyente sí o sí debe mostrar el amor de Dios, sí o sí, mis hermanos. Sin importar dónde nos miren, si alguien nos ve de espalda, si alguien nos ve de frente, de costado, de arriba, de abajo, donde quiera que nos miren, hay algo que tiene que verse, el amor. El cristiano tiene que reflejar el amor por encima de todo, el amor sí o sí tiene que estar. Leímos hace un momento Juan 13:35, que decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieseis amor los unos con los otros. Entonces, para que el mundo vea que somos discípulos, que somos hijos, que tenemos que ver con Dios, el amor es lo que va a evidenciar, es el amor entre nosotros lo que va a evidenciar eso. Por eso, mis hermanos, el amor es el que nosotros mostramos y debemos esforzarnos por buscarlo, por demostrarlo. De hecho, hay un texto, sí, vamos a ver si no me falla mi memoria, en Romanos 15, Romanos capítulo 15. Romanos 15, el apóstol Pablo lo presenta como una búsqueda. ¿A usted se le han perdido las llaves en algún momento? Sí. Y mientras usted se le pierde, usted busca y dice, ¿dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? ¿Con qué afán buscamos? Más si nos surge irnos, ¿verdad? Y son las llaves del carro. O si vamos a casa y no las encontramos. Hacemos memoria, buscamos en el bolso, nos devolvemos, ¿dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? Bueno, de la misma forma, el apóstol Pablo dice que el creyente tiene que buscar así el amor. Miren en Romanos capítulo 15, versos 2 y 3 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo, es buscar el amor. Yo necesito demostrarle que amo a mi hermano, a mi hermana. Yo necesito hacerlo. Cuando hablamos, tenemos que meditar muy bien. Señor, yo no quiero herir a mi hermano. Dame amor. Permite que el amor se pueda reflejar aún si es para manifestarle alguna incomodidad. Dame amor para hacerlo. Y un detallito que inclusive muy pocas veces lo pensamos es el tema de la vestimenta. Y principalmente las damas, a la hora de vestirse, debería pensar, Señor, ¿esto afectará a algún hermano mío? Eso es amor. O sea, es el amor de pensar en que mis hermanos no vayan a verse tentados, no vayan a verse heridos por lo que yo voy a hacer o decir o vestir. ¿Sí se entiende ese punto? El amor, que yo piense muy bien. Eso es una parte que los pastores, personalmente, lloro mucho al Señor cuando tengo que exhortar a algo. No me gusta, mis hermanos, o por lo menos evito, ¿verdad? Pero cuando hay que hacerlo, le digo, Señor, dame mucha sabiduría para que puedan ver tu amor a pesar de que los voy a exhortar. Entonces escondo la faja primero. Es broma, ¿verdad? Hay que hacerlo con amor. Todo lo que hagamos con mucho, pero con mucho amor. ¿Ven cómo es como la idea de buscar cómo demostrar el amor? Así es la vida del cristiano. Cada vez que hablemos, pensemos. El amor es el principio de todo justo, de todo aquel que ha renacido. Dios ama a los ricos, a los pobres, en su amor. Mis hermanos, Dios no ve
raza, Dios no ve cultura, Dios no ve finanzas, estatus sociales, Dios no ve esto. De la misma manera nosotros, no tenemos que mirar algo que no sea mostrar amor y el amor de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer como Él hace, que hace salir su sol sobre buenos y malos y sus lluvias sobre justos e injustos. Ahora bien, podemos nosotros meditar si el amor se está reflejando en el diario vivir. Podemos meditarlo. ¿Y qué significa en nuestro texto? ¿Qué significa en nuestro texto de esta tarde que estamos compartiendo? Porque habla de andar en amor. Ahora, veamos nuevamente nuestro texto. Dice Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Esa palabrita, pues, lo que hace es unir algo que se dijo anteriormente con lo que ahorita se está diciendo. Entonces, esa palabra, pues, nos está queriendo decir que algo dijo Pablo antes. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo antes? Veámoslo, capítulo 4 y verso 32. Así cierra ese capítulo y dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Después de eso dicen, sed pues imitadores. Entonces, ¿cuál es la idea que tiene aquí Dios para mostrarnos a nosotros? El perdón, mis hermanos. Debemos imitar a Dios en el perdón. Así como Dios perdonó, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Eso no es tan fácil, ¿cierto? Eso no es muy fácil, mis hermanos. Pero para Cristo, ¿sería fácil? No, no fue fácil, pero nada lo detuvo a querer perdonarnos a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos amó. El amor lo lleva a perdonar. El amor en la vida de una persona, hija de Dios, lo lleva a perdonar. Si nosotros vamos a ser imitadores de su amor, debemos tener esa misma determinación a perdonar. Hay personas que dicen, yo no sé cuánto es lo que amo. Una buena respuesta es, usted ama igual a como perdona. Ese es un parámetro muy bueno. ¿Qué tan bueno perdonando soy? Bueno, esa es la medida de cuánto amo. Mis hermanos, yo sé y no conozco la situación de ninguno de los que está hoy acá. Todos tenemos alguna situación difícil en donde el perdón se ha hecho quizá muy complicado. Pero lo que quiero mostrarles y lo que estamos aprendiendo con las escrituras es que somos imitadores de Dios. Siendo imitadores, podemos, por una simple y sencilla razón. Ahora el poder de Cristo mora en nosotros para que podamos imitarlo en este punto del perdón. No significa que el perdonar es tan fácil, por eso les decía hace un momento. De hecho es difícil, pero como cristianos, como hijos de Dios, sí podemos llegar a perdonar cada uno de nosotros. Y perdonar no es olvidar. Algunos se confunden. Perdón no es olvidar. Perdón es decido dejar eso. De hecho, la palabra perdonar en latín es perdonare. Que viene de hiper, es como algo muy grande. Recuerda que el supermercado se llamaba Hipermás hace muchos años, ya cambió el nombre. Hiper es de algo muy grande. Y donare, regalo o donación, es como decir un gran regalo, un gran regalo. El perdón es un gran regalo para nosotros y para quien le otorgamos, a quien decidimos perdonar. Por eso es importante que nosotros, siendo imitadores, comprendamos que Él perdonó para que nosotros podamos hacerlo también. Y no solamente el texto nos dice, nos habla acerca del perdón. Veamos el versículo 2, Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó como ofrenda y sacrificio. Ofrenda. ¿Qué es una ofrenda para nosotros hoy? Bueno,
cada uno de nosotros trae una ofrenda económica y la deposita en un cajoncito voluntariamente. A nadie se le obliga, nadie está obligado, a nadie se le exige, a nadie se amenaza para que vaya y ofrende. De la misma manera, Cristo se presentó él mismo como una ofrenda voluntariamente. ¿Qué nos dice nuestro texto? Dice, asimismo por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda. Él se presenta como una ofrenda y dice que más, y sacrificio, y sacrificio. Esa palabra sacrificio, quienes han participado en seminarios recordarán, según Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 16, la manera en que se presentaban los sacrificios para el perdón de pecados, en donde se presentaba o el macho cabrío o el becerro y era degollado, derramando su sangre para el perdón de los pecados. De la misma manera, Cristo dice que es presentado ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Isaías 53 nos muestra esto muy detalladamente. En el versículo 5, Isaías 53, verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos manda que nosotros debemos hacer? Amar como él nos amó. Andad en amor como Cristo nos amó. Mis hermanos, no fue que Dios mandó una carta, una notita a nosotros diciéndonos, tienen que imitarme, yo los amo. No, mis hermanos, fue más que eso. Vino a este mundo para demostrarnos cuánto nos amaba Él. Un mandamiento nuevo os doy. Recuerda que leemos este versículo hace un momento. Un mandamiento nuevo os doy. Ese mandamiento, ¿a qué se refiere? Al estándar, como Él amó, como yo los he amado, de esa misma manera tienen que amar. Por eso, si nosotros meditamos muy bien en este texto, en estos dos versículos que estoy compartiendo en esta tarde, nos daremos cuenta, mis hermanos, que los beneficiados somos nosotros cuando imitamos al Señor, cuando aprendemos a imitarlo, cuando aprendemos a seguir sus pisadas, cuando nos detenemos y meditamos por un momento en cómo puedo yo realizar esta conversación, cómo puedo yo aconsejar a mi hermano, cómo puedo yo corregir a mi hermano en amor. El amor como dominante de nuestras vidas. Así es la vida, debe ser la vida de un justo. Por eso, mis hermanos, yo a manera de aplicación quisiera hacer algunas consultas, nada más para que lo meditemos cada uno de nosotros allí donde estamos. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas de nuestro amor en estos días? ¿Cuántas personas? Que yo pueda meditar. Me he esforzado y cuántas personas de mi alrededor han sido, han visto, han sido bendecidas por ese amor. Otra consulta, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿perciben otras personas la bondad de Dios en mí, el amor de Dios en mí? ¿Lo perciben? ¿Será que a mí me llega a delatar, ¿verdad? Que me llega a delatar mi manera de vivir como cristiano? ¿Será que los demás pueden ver fuera de la iglesia, pueden notar que hay bondad en mí, que hay amor en mí, que hay algo de Dios en mí? Porque soy imitador, debo ser imitador de Cristo, el mundo que nos rodea. Porque recordemos que dice la Escritura, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Será que guardamos rencor, mis hermanos? ¿Será que hablamos mal de los demás? ¿Será que criticamos a otros? Porque eso no es compatible con la vida de un justo. No es compatible según la Escritura. Debemos meditar mucho. Hay áreas en las que todos tenemos que trabajar, esforzarnos para evitar aquello que estamos haciendo mal y para fortalecer lo que estamos haciendo nosotros bien. Ahora, no es que cualquier persona puede imitar a Dios. Los hijos son los que imitan, los hijos. El pecador puede esforzarse mucho
y terminará frustrado. El Hijo de Dios puede imitarlo. Y el Hijo de Dios llegó a ser hijo no por sus propias fuerzas, sino porque su fe lo hizo colocar a Cristo en el corazón, amo y Señor de su vida. Y por esa razón es que nosotros hoy podemos tener la reunión de los santos, por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que un pastor hizo por ustedes o un hermano hizo por ustedes, por lo que Cristo hizo. Tenemos esta hermosa reunión y podemos presentarnos delante de Él para adorarle, para orar, para escuchar su palabra y para meditar seriamente en esta palabra. Cada uno de nosotros debe ser imitador de Cristo. Amén. Vamos a detener hasta acá la enseñanza, el sermón, y vamos a orar para que Dios permita que esta palabra cale en nuestras vidas. Amado Señor, gracias.